¿Cómo va? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte. Acá incursionando en estas nuevas tecnologías. ¿No la ¿Me tenías escuchás bien esta? vos? Sí, sí, te escucho bien. ¿Vos? Perfecto. Salís un poco pixelado, pero ya te conozco la cara, pero no sé si eventualmente se pone así muy pixelado, le cortamos en internet a ver si funciona mejor. No sé, vos lo estás haciendo con Wi-Fi, no con datos. No, con Wi-Fi, pero viste que anda cuando le gusta. Bueno, buenas Ah, tardes a todos. bien, no, yo te veo bien, yo te veo bien. Eh, ¿Cómo andas por allá? Bien, agradecida. Bueno, primero agradecida con vos por esta oportunidad. Me parece súper interesante esta nueva modalidad de, en vez de estar charlando sobre ideas en un cafecito, estar haciéndolo así y dando la oportunidad de interactuar a la gente. Me Es como gusta. que estamos en un café, pero con gente que nos escucha y nos ve. Como que nos miran y pueden opinar, como, che, vayan para ese lado, ¿no? A mí me interesa tal cosa, entonces vamos para ese lado. Así Bien, que, hola ahí a la gente. bien. Ana, comenta un poco qué haces, a qué te dedicas. Un Hace poco. 40 años estoy tratando de resumir eso. Bueno, en el presente y en este momento, como para que sepamos para dónde ir. Bueno, quizás un poco lo que puedo hablar es contar que yo estoy especializada en empresas familiares, eh, pero ahora estoy como trabajando mucho más me estoy parando del trabajo desde lo energético, desde lo emocional, sin perder de vista el individuo y las empresas familiares, de alguna manera. Soy Ujú, consultora, durante mucho tiempo hice mediación en conflictos sociales y ambientales. Después me dediqué a las empresas familiares y siempre buscando distintas herramientas para abordar eh, las situaciones conflictivas que tenemos los seres humanos. Pero Cu- pregúntame, porque me es muy difícil contarte a vos que nos conocemos tanto, ¿qué hago? Bueno, cuando decís que te dedicas a empresas familiares y asesorar a empresas familiares, específicamente, ¿cuál es tu tarea o qué es lo que haces? Porque lo tuyo también tiene mucho eh, y corregime si no es así, es como que fuiste armando tu propio camino, o sea, no, mucho de autodidacta, mucho Sí. de no armarte a moldes o a cosas que por ahí pueden llegar a estar en el mercado. Por lo tanto, eso hace que tengas una impronta personal y un poco, o sea, ¿qué empresa te puede llegar a vos con qué tipo de conflictos y qué puedes hacer y cómo lo abordas, digamos? En realidad, a ver, trabajo en todo tipo de empresas, pero a mí me gusta particularmente la empresa familiar porque tiene dos características, o sea, tiene características únicas, porque se juegan todas las características de una empresa y todas las características de una familia. Entonces, es un nudo bastante interesante el que hay ahí. Y el 84% de nuestra economía está basado en empresas familiares. Entonces siempre me pareció que cuando se fortalece la familia, se fortalece la empresa y las empresas familiares fortalecidas hacen una economía más fuerte. Pero yendo a tu pregunta de en qué tipo de situación me pueden llamar y demás, he tenido muchas, o sea, como muy distintas, porque hay quienes son, o sea, de prever y anticiparse a los conflictos, entonces de repente tenés empresas que te llaman para hacer un protocolo familiar en relación a la empresa, y tenés empresas que te llaman cuando ya las papas están quemándose y no saben qué hacer con el lío que hay entre cuñadas que opinan, hermanos mayores Ujú. que ejercen una eh, autoridad que no tienen en la empresa, pero son hermanos mayores, entonces es como que son muy variadas las situaciones. He tenido
empresas que me han llamado porque, no sé, la viuda del fundador, su sueño era comer con sus 4 hijos nuevamente a la mesa, pero sus hijos hace 20 años se hablaban por carta documento. Entonces, hemos tenido situaciones de lo más variadas. En Es esos muy lindo casos, porque siempre es distinto. bien, pero en esos casos, a qué entiendo yo, y no sé si es así, que a lo mejor no se llega a comer en esa mesa, pero por lo menos aquí ya no se escribe en carta de documento. O sí, Se llegaron llegó. a comer. ¿Se llegó? Ah, buenísimo, Se llegó, fue de buenísimo. hecho sí, fue uno de los trabajos más gratificantes, porque por empezar en una empresa con un patrimonio inmenso, inmenso, Ujú. de campos, distintas unidades de negocios, y me acuerdo que fueron 7 meses de trabajo, que fue ponerle cabeza, corazón, cuerpo, porque fue el único cliente que tuve en esa época. Es un trabajo muy artesanal que hago yo con el equipo. Eh, y cuando terminamos, hicimos una cena en un club armenio, fue una fiesta, pero cuando uno llega al destino que se propuso es una satisfacción tan grande, porque no estamos hablando nada más que de una empresa, estamos hablando también de los vínculos de una familia, Ujú. y eso le da un ingrediente distinto, que a mí me genera mucho compromiso, mucho, al hacer el trabajo. Tomando ese caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo desarrollás? ¿Lo juntás? ¿Los ves de manera separada? Eh, Em, Cada caso es de- un de- caso, pero yo Ujú, siempre busco empezar con un buen diagnóstico. Creo que hacer un buen diagnóstico es el 50% del trabajo o más. Y en el momento de hacer un diagnóstico uno no puede agarrarse de ninguna opinión personal, y tiene que ujú, trabajar con muchísima neutralidad. Y para hacer los diagnósticos principalmente, es tener los ojos muy abiertos, mirar mucho, escuchar mucho, hacer pocas preguntas, más que nada estar ahí como presente a todo lo que sucede, porque muchas veces pasa que alguien te puede decir una cosa en palabras, pero todo ujú, lo que sucede alrededor te está diciendo otra cosa. O uno te puede estar diciendo, no, yo soy súper amable, soy una persona muy correcta, y justo entra una persona a traer, no sé, un papel y le habla de un modo tremendo, y eso es parte del diagnóstico. Entonces, ujú. yo al momento que una persona me contacta, ya desde el momento en que me contacta estoy empezando a hacer el diagnóstico, porque todo es información en una empresa. Y como yo trabajo también con toda la parte sutil, o puedo hasta decir más mágica, lo innombrable, le empiezo a decir yo, porque son esas cosas que uno ve que pasan pero no las puedes explicar, también es información. Una vuelta me acuerdo que llegamos a la planta de un, de un grupo bastante fuerte en Córdoba. Llegamos a una de las plantas principales y, y llegamos y estaba desbordando la cámara séptica. Ujú. Literalmente estaban tapados de mierda. En lo concreto, y ni te cuento las situaciones que Claro. O había. sea, lo eh, real es lo eh, simbólico. uf, sí, sí, realmente fue un trabajo muy desafiante, pero de limpiar mucho. Literalmente fue de mucha limpieza. Y yo un indicador que tomé para ese trabajo tuvo que ver con los efluentes de la planta. Ujú, Entonces, pero son cosas que por ahí las sé yo, no es que les voy diciendo al CEO, no, mira, ¿sabes qué? Como tu cámara séptica está rebalsando, me parece que tenés un problema. No, no necesariamente lo comunico, pero todo es ujú. información, todo está conectado con todo. Entonces hay que prestar mucha atención. Me gusta Eh, eh, a- me gusta tu periodismo, ¿eh? Ahí,
ahí trabajarías un poco tomando todo lo sistémico, todo lo que está dando vueltas, digamos, dentro de ese campo real y dentro del campo energético. Es un poco lo que decís, ¿no? Ay, no sé si para todos, pero para mí se pausó. Te perdí por un momento, ¿estás ahí? Nos Sí, ahí estamos está. escuchando. Se había, pero me parece que es de tu lado, se Sí, cortó un por poquito. eso ahí puse los datos para estar más, porque el Ah, wifi bien, no está andando muy bien en esta ciudad. bueno. Sí, el No, anclaje, claro, sí, o sea, tomás todo lo sistémico, todo lo que está dando vuelta, digamos, dentro del campo, toda la sí, información, como bien decís, no solo lo que te dicen, sino todo lo que sucede a nivel energético y le des esa lectura. Y sí, después, a ver, vale. y sistémico también desde tomar la empresa como un sistema y tomar, si vamos a hablar puntualmente de las familias, también la familia como un sistema. Porque lo que tenés en las empresas familiares justamente es que se solapan dos sistemas. El empresarial, que tiene un orden determinado, o sea, responde a determinados órdenes, y el familiar, que responde a otros órdenes. Entonces te pasa que cuando los tenés solapados, vos tenés el lunes a la mañana una reunión de directorio donde por ahí el hermano menor es el presidente de la empresa, pero el domingo al mediodía, en el asadito familiar, el hermano mayor tiene otra jerarquía que en la empresa. Ujú, Entonces se claro. mezcla todo. Entonces, ordenar tanto la empresa dentro de sus leyes como la familia dentro de sus leyes te permite poner los sistemas bien ordenados y podés como ir yendo de un sistema al otro, pero tomando cuidado de estar, eh, est estar tomando las decisiones con el orden adecuado. Bien. Esa lectura, ¿la haces desde qué lugar? O sea, desde tu conocimiento por ahí en constelaciones o utilizas algún otro tipo de herramientas. ¿Qué herramientas utilizas para hacer esas lecturas de lo sistémico? Mira, te voy a confesar algo. Después de esta cuarentena estoy dispuesta a usar todo, todo. Porque esta cuarentena, si algo que me sacó fue la vergüenza de hablar de magia, la vergüenza de hablar de lo sutil, cómo interviene lo sutil Ujú, en lo concreto. Entonces, yo no sé qué tipo de consultoría voy a hacer cuando salga de acá. No lo sé, ujú, pero que va a ser una consultoría totalmente integrada, va a ser totalmente integrada. Sí, yo muchas veces acudo a las constelaciones familiares o a dinámicas relacionadas a las constelaciones. También yo trabajo con constelaciones organizacionales y, y veo que son herramientas que usadas como de manera, como si fuera una acupuntura, generan unos ujú, movimientos muy, muy profundos y muy fuertes, pero hay que usarlos con mucho cuidado porque son herramientas que todavía tienen su resistencia. Eh, entonces, a veces lo uso dentro de una reunión sin que necesariamente sea una constelación, sino que de ujú. repente, con el conocimiento en constelaciones familiares, puedo hacer preguntas o hacer juegos que en realidad son una forma de constelar, porque constelar es hacer visible lo invisible, de alguna manera. Ujú. Es sacar una radiografía a algo que uno no sabe que existe. Es buscar una perspectiva distinta a algo que creemos o tenemos, nos contamos un cuento de una manera y cuando de repente constelamos el cuento tiene otra perspectiva, te das cuenta que había cosas donde no sabías. Entonces, en las empresas yo lo utilizo como un recurso, no es el único recurso. Yo también O soy como sea, muy estructurada para laburar en o las sea, empresas. lo que me estás queriendo decir, a ver si interpreto bien, es que a lo mejor haces trabajos de constelaciones, pero sin expresarle al cliente de que estás haciendo una constelación. O sea, para el cliente es un juego, es una dinámica, es un algo.
Bien. Y Sí, vos o por desde ahí, tu lugar estás en haciendo, sí, es un ¿sería poco eso? como vos decís, algo así, pero por ahí, más que a veces, antes de una constelación hay otras herramientas que se pueden usar, que son configuraciones o plantillas, em, o dinámicas, que, a ver, porque vamos a hacer como una explicación medio rápida de cuando uno hace una constelación, estás Ujú, básicamente abriendo todo el campo morfogenético o el campo de energía de ese sistema familiar. ujú, Y es algo que abre un montón de cosas. Y uno en realidad también cuando abre una constelación, está tocando lugares de mucho dolor, por lo general. ujú. Entonces, hay que tomar muchísimo cuidado antes de abrir una constelación, porque imagínate que si abrís una constelación en un lugar donde después no vas a poder contener a alguien, te estás metiendo en un berenjenal. Entonces, yo por lo general cuando voy a hacer una constelación o abrir una constelación dentro de un, lo hablo con el individuo que creo que tiene la mayor carga sistémica no sé, y lo hago aparte. Muchas veces me ha pasado que detectar a un individuo que está muy cargado, me acuerdo de una empresa del rubro petrolero, el hijo del fundador era un chico que tenía una enfermedad terminal y cargaba con un montón de cosas. Y entonces yo le propuse al padre hacer un trabajo con constelaciones, eh, pero trabajé nada más con el chico, que Ujú. también era parte de la empresa, entonces, pero lo hice un poco aparte. Entonces, muchas veces sí también trabajamos como paralelamente. Si yo veo que hay algo que está muy anudado a nivel familiar o emocional, es como que lo separo del trabajo con la empresa Ujú. y lo propongo como un trabajo paralelo. Pero ahí la decisión es del individuo más que nada. Después, porque si no, me debilita el trabajo con la empresa. Ahí, cuando a mí me contrata una empresa, yo me debo a la empresa. Bien. Cuando me quedé pensando en el caso este que me comentaste que esperaban que comieran todos juntos y estaban comunicándose con carta documento. Obviamente, sin mencionar la empresa ni nada, detalles que pueden llevar a saber quiénes son, pero ¿cómo hiciste todo el proceso? Porque si se puede, o Oh, sea, lo que puedas contar, o sea, más o menos, más que nada para que se pueda ver de afuera en algunos minutos cómo es el proceso, o sea, los reunís, claro. trabajás individual, porque lo que veo es que hay una brecha muy grande desde hacer la fiesta que decís que se hizo, o sea, de la carta documento a la fiesta, hay un brechón y hay muchas cosas, porque debe pasar por intereses personales y económicos, por quizás, digo yo, estoy Ujú. pensando porque no sé ni quiénes son, y así supiera, tampoco sé cuál es el conflicto, entonces estoy imaginándome, después voy a aclararme, desde conflictos económicos, conflictos de poder, conflictos de temas familiares, y Intereses de traspasar, los abogados de la empresa. claro. Sí. Claro, cómo fue eso, ese proceso, digamos? O sea, Ese proceso primero, fue, te llaman para qué? Cuando te llaman, no, además fue genial, porque ese proceso empieza con un choque. Es una historia genial. A mí en un semáforo en rojo me chocan de atrás y ajá, yo estaba detenida, me chocan de atrás y tengo que llevar el auto a arreglar y en ese lugar era el servicio oficial del auto y ahí empezó toda porque me atendieron tan mal, pero tan mal, que era un desastre el servicio, que en un ujú, momento yo me enojo y digo, che, acá ustedes tienen un problema en la empresa, o sea, realmente este ujú, servicio es nefasto. Y me manda a llamar el dueño de la empresa como, ¿cómo puede ser que digas esto si somos súper empresa? Digo, no, es un horror esto. Y entonces, claro, yo le comento lo que hago, le digo, mira, en función de lo que acabo de ver en 25 minutos de estar acá, puedo ver esto y esto. Me dijo, sí, hace 20 años que estamos así. Entonces empezó medio peleando la cosa. ujú.
Y entonces me dice, bueno, ¿y realmente crees que se pueden hacer algo? Sí, sí, bueno, veamos. Perder no se va a perder nada. Ujú, Entonces lo que hicimos ahí eran 4 hermanos. La madre estaba viva, ya había fallecido hace mucho tiempo el fundador del patrimonio familiar. Y lo que hicimos ahí fue escuchar a las 4 partes y a la madre. El problema principal que había ahí es que todos querían uno de los campos. Y no es que todos lo querían. Uno lo quería y los otros 3 no querían que ese uno lo tuviera. ujú, Entonces, fue, fue mucho diálogo y lo que hicimos fue construir paquetes con todo el patrimonio, pero de mucho diálogo, o sea, de hacer todo un proceso de evaluación de las distintas unidades de negocio, estructurarlo de una manera tal en la cual cada uno de los paquetes tuviera unidades de negocio que rindieran más o menos lo mismo, o sea, como para que todos en lo material se quedaran con más o menos lo mismo, compensando estos 3 paquetes el hecho de que este uno se quedara con el campo que él se quería quedar, que era la única condición para firmar una división de la sociedad anónima. ajá, Eh, y fue un trabajo que requirió escuchar mucho, 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 y también asumir, o sea, como aguantar muchos golpes. Me acuerdo que en un momento a mí me acusaron hasta de mentirosa en el proceso, porque claro, o sea, uno para hacer una mediación escuchás y después vas como acercando, acercando las bochas, ujú, pero, pero nunca mintiendo. Pero había tanto enojo y tanta bronca que hubo un momento donde yo me di cuenta que me había convertido en el blanco, porque era más fácil enojarse conmigo que claro. enojarse con los otros y correr el riesgo de que se rompiera el acuerdo al que se estaba llegando. Entonces yo asumí ese rol con mucha, mucha conciencia de decir, bueno, listo, yo voy a recibir los golpes, pero yo quería que firmaran todos. Y la verdad es que cuando dijeron, sí, cerramos acá y hacemos esto, antes de firmar se eligió hacer el almuerzo. Y el almuerzo fue una celebración y después se entregó todo eso a los abogados de la empresa para que se terminara el proceso en, en los papeles, la división de las sociedades anónimas, o sea, repartija, cambio de títulos. Pero más que nada, Ángel, se trata de escuchar lo que no están diciendo, se trata de comprender los dolores, de entender que no te voy a dar esta sociedad anónima porque cuando eras chiquitito me robaste un paquete de sus a escondidas cuando volví Ujú, de un cumpleaños. Es, los nudos que se hacen es como se mezclan peras con limones. claro. Entonces es un trabajo de escuchar y de poner paños fríos, más que nada, y de no tomar partido más que por la empresa. Eso es algo Ujú, porque hay una cosa que pasa con las empresas familiares que es súper desafiante, que, que, a ver, por lo general las empresas se van heredando, ¿no? Entonces, cuando uno hereda una empresa o hereda un patrimonio, a veces crece con esta sensación de que el, el patrimonio es para él, es para uno. Y no se da cuenta que uno se debe al patrimonio para que el patrimonio siga vivo. Entonces a veces cuando uno crece con una mentalidad de vaca lechera, donde cree que siempre la vaca va a estar dando leche, eh, puede lastimar a la empresa de esa manera. Y en realidad es la familia la que debe estar al servicio de la empresa en vez de la empresa al servicio de la familia, para que la empresa y la familia puedan vivir saludablemente. Y en este caso de estos 4 hermanos peleados, un poco se trató de eso, como decir, che, o sea, si ustedes siguen creyendo que van a exterminar la empresa, porque las peleas, el costo que tenía de abogados era impresionante, porque cada uno usaba al abogado para lo que creía necesario, y de a poquito se estaban comiendo todo el patrimonio. Y sucede a menudo esto. ujú.
¿Y cómo lidiaste, si no sé si es la palabra correcta, con los abogados? O sea, ¿ellos participaron de este proceso o lo Ay, dejaron a un lado? no, fue todo un tema, porque, a ver, un poco la forma en la que yo trabajo es primero ver qué recursos tiene la empresa dentro de la empresa para no generarle más gastos a la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene un abogado, yo no tengo problema en trabajar con ese abogado. Tengo, o sea, en el equipo tengo abogados para responder o para consultar en caso de que sea necesario. Y con esta empresa, los abogados de entrada nos dijeron, no es posible esto. Nosotros lo intentamos hace 20 años y esto es imposible de arreglar. Entonces, todo el trabajo se hizo sin el contacto con los abogados. Ujú, Fue dejarlos, pero, o sea, porque un poco fue decidir blindar el proceso. Fue blindar el proceso de todo aquello que pudiera eh, ponerlo en duda, porque lo que en realidad sucedió fue que cuando yo aparezco en la empresa, o sea, a partir del choque, eh, es como si se hubiese encendido una luz de esperanza en uno de los hermanos. Y entonces el hermano empezó a creer y dijo, bueno, por ahí vos convenzas a los demás. En realidad mi trabajo fue un trabajo de convencer a los demás de que, che, es mucho mejor vivir en paz que así como están viviendo. Entonces fue un trabajo un poquito de maquiavélico, pero con buena intención. ¿Y los cuatro socios convivían en el mismo lugar, digamos? ¿O eran Ay, no socios sé de por qué. oficina? No, porque era muy grande el patrimonio. Entonces tenían distintos locales tenían varias cosas, varios rubros, agropecuario, Ujú. automovilístico. Entonces tenían distintos locales y son muy grandes, por eso no quiero hablar mucho más Sí, sí. porque Ujú. sí, fue todo un caso, es más, o sea, acá en el barrio eh, fue como, wow, che, se separaron finalmente, Ujú. estos hermanos se separaron, entonces fue un caso súper interesante. Bien, o sea que la resolución también fue parte de, que más o menos lo dijiste antes, pero ahora lo expresaste más claro, o sea, antes cuando dijiste que se firmaron los contratos, o sea, parte de la solución fue dividir este gran patrimonio en yo me llevo dos huevos, vos llevate cinco gallinas, vos cuatro vacas y vos cinco teros. Sí, O sea, se sí. terminaron dividiendo. Sí, y también fue cuidar mucho que si vos te llevas dos vacas, que tuvieran a dónde comer esas vacas. Ujú, Porque si yo te doy dos vacas, pero tus dos vacas tienen que comer en el campo que se está llevando él, es un quilombo. claro. Entonces, un poco lo que hicimos fue eh, dividir las unidades de negocios de manera tal que pudieran sostenerse saludables ellas mismas sin que haya cruce con otra unidad de negocio. Entonces, si eligen hablarse estos cuatro hermanos, es porque se quieren hablar entre ellos y porque tienen que terminar de hacer algún trabajo. Curiosamente, hace un mes me llamó el hijo del que me había contactado, del que me contrató, diciendo que habían tenido una reunión de primos. Todos los primos habían reunido y esto fue hace 2, 3